grabar entonces. Les decía, vamos a entonces ver el tema de Producto Interno, ¿tá? Y lo vamos a... Están viendo todos lo que estoy compartiendo, ¿no? La página que estoy compartiendo. Sí, lo estamos viendo. Bien, perfecto. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en algo que ustedes ya conocen, porque como me gusta repetir una y otra vez, ustedes no nacieron el día en el que nos conocimos. Ustedes tienen una experiencia previa. Y parte de esa experiencia tiene que ver con lo que han visto algunos en el ciclo básico solamente, y otros quizás lo vieron antes. Entonces, este tema de producto interno está íntimamente relacionado con el producto escalar que ustedes ya conocieron para R2 y para R3. ¿Tá? Lo que vamos a hacer es generalizar este concepto. Van a ver cómo, ¿no? Entonces, vos ya conocías en RN, en R2, en R3, lo que se llamaba el producto escalar. Ese producto que a veces en los libros de inglés se dice el producto dot, por el punto, porque se señalaba con un punto. X, producto escalar por Y, era, mira, flaco, no te hagas problemas, tomás todas las coordenadas del vector X, todas las coordenadas del vector Y, las multiplicás coordenada a coordenada y sumás. ¿Está bien? Entonces haces x1 por y sub 1, x2 por y sub 2, así hasta xn por y sub n, los sumás. ¿Qué es esto? Esto, si yo quiero expresarlo como un producto matricial, lo puedo expresar como el vector X traspuesto por el vector Y puesto como columna. O sea, este X.Y, X producto escalar Y, puedo expresarlo como un producto matricial de X traspuesta por Y. Esto te lo pongo simplemente porque es una notación con la que después te vas a encontrar. ¿Estamos? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que ustedes conocían este producto escalar del que estoy hablando? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Este producto escalar te servía para muchas cosas, ¿no es cierto? Este producto escalar que a vos te presentaron, vos también podés verlo de la siguiente manera. ¿Por qué se llamaba escalar? Bueno, se llamaba escalar porque vos tomabas dos vectores, en R2, en R3 o en Rn en general, y lo que obtenías cuando terminabas de aplicar esta fórmula era un escalar, un número. Esa era la razón de por qué se llamaba producto escalar. Vos tomabas dos vectores, pero lo que obtenías después de hacer esta cuenta era un número. Entonces podemos verlo, ¿no es cierto?, como una función que va de Rn por Rn, o sea, cuando yo hago el producto cartesiano de Rn por Rn, tomo dos elementos de Rn, hago este producto, ¿está bien?, con esta fórmula que me dieron, y lo que obtengo es un numerito real. Lo puedo ver como una función, ¿está bien?, que va de Rn por Rn en R. ¿Está bien? Y con este producto escalar vos podías definir un montón de cosas. Primera cuestión, tenías una noción de ortogonalidad, ¿no? Para saber, para chequear si dos vectores eran ortogonales o no, vos hacías B1, producto escalar por B2. Si te daba 0, eran ortogonales. Si no te daba 0, no lo eran. Segunda cuestión, calculabas... Bueno, hay alguien que tiene prendido la televisión o algo, por favor, mutéense. Calculabas también la norma, la longitud de los vectores, ¿no es cierto? ¿Te acordás que vos hacías la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado si el vector era de R2? Hacías la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado si el vector era de R3. Y en definitiva, digamos, si el vector es de Rn, yo puedo definir la norma de un vector como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de esas coordenadas. Que fíjate, también lo puedo expresar en función de ese producto escalar. Porque esta suma que está acá, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado, no es otra cosa que calcular el producto escalar de x contra x. Y una vez que vos definías qué era la norma de un vector, la longitud de un vector, era muy fácil calcular la distancia entre dos puntos, porque ¿qué hacías para saber qué tan lejos o qué tan cerca estaba un punto del otro? Bueno, con esa norma que vos habías definido, decías, mira, la distancia que hay de un punto X a un punto Y no es otra cosa que tomarle la norma a la diferencia. ¿Está bien?
Y entonces calculo la norma de X menos Y, que sería hacer el producto escalar de X menos Y contra X menos Y. ¿Está? Entonces, gracias a ese producto escalar, vos definías cuándo dos vectores eran ortogonales, qué era la longitud de un vector, cuál era la distancia entre dos puntos, y también, en función de una desigualdad que ya después vamos a demostrar, ¿no es cierto? Definías, acá mira, tengo un error de tipeo, ¿tá? Después lo voy a arreglar, como suelo hacer, definías, ¿no es cierto?, ángulo entre dos vectores. ¿Está bien? El ángulo entre dos vectores era tomar el producto escalar entre esos dos vectores y dividirlo por la norma de X y por la norma de Y. Eso te daba el coseno del ángulo, ¿está bien? Y entonces el ángulo entre dos vectores era ese angulito que cuando le calculabas el coseno te daba X producto escalar por Y sobre la norma de X por la norma de Y. ¿Tá? Entonces, quiero que te grabes esto. Gracias a ese producto escalar, vos podías, ¿está bien?, a partir de ese momento, definir cuándo dos vectores eran ortogonales, la longitud de un vector, la distancia entre dos puntos y, de regalo, el ángulo entre dos vectores. ¿Está? Entonces, ese producto escalar cumplía con determinadas propiedades. Primera cuestión, si hacías el producto escalar de una combinación lineal de vectores contra un vector z, era distributivo con respecto a esa suma, para decirlo de alguna manera. Es lo mismo que hacer alfa, que multiplica a x producto escalar z, más beta, que multiplica a y producto escalar z, donde alfa y beta son dos numeritos, ¿no? Y después, hacer el producto escalar de x contra y era lo mismo que hacer el producto escalar de y contra x. Y otra cosa que era, digamos, lo que me permitía arriba definir la norma era que cuando yo hacía x producto escalar con x, lo que obtenía, fíjate acá arriba, era x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Eso es siempre un numerito mayor o igual que 0, por lo tanto tiene sentido tomarle la raíz cuadrada, no cometo ninguna atrocidad. Entonces, la otra cosa que sucedía es que x producto escalar x siempre era mayor o igual que 0 y solo daba 0 si el vector era el vector nulo. ¿Tá? Entonces, el tema que vamos a ver hoy, que es el tema de producto interno, es una generalización de esto que vos ya conocías como producto escalar. ¿Está bien? Vamos a generalizar, ¿está bien?, esto que conociste para Rn para cualquier espacio vectorial. ¿Está bien? Siempre que yo pueda definir una función que cumpla con estas tres propiedades, que vamos a enunciarlas de una manera general para cualquier espacio vectorial, vamos a poder definir una función a través de la cual vamos a poder inducir en ese espacio vectorial la noción de ortogonalidad, la noción de longitud, bueno, la noción de distancia entre puntos. ¿Está bien? A esa función la vamos a llamar producto interno. Y de esta manera vamos a poder, digamos, introducir estas nociones, inclusive en espacios vectoriales donde la noción de distancia o la noción de norma o la noción de ortogonalidad no son tan intuitivas como las que nosotros ya conocemos en R2 y en R3, ¿no es cierto? Porque eso vos ya lo conocés desde que eras súper chica, súper chiquito, ¿está bien? Siempre te enseñaron, bueno, viste, agarrar la escuadra, cuando se forman los 90 grados con la escuadra, vos tenés dos vectores ortogonales, ¿no es cierto? La medida del vector la calculás con tu regla, es inmediato pensar en estas nociones cuando estamos en R2, en R3, inclusive en Rn cuando no podamos dibujarlo, ¿no es cierto? Pero por ahí pensar en cuál es la longitud de un polinomio o cuál es la distancia entre dos polinomios, eso nos puede resultar novedoso. ¿tá? Entonces, sobre esto versa esto que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Sobre definir una función en cualquier espacio vectorial, sea este inclusive con coeficientes reales o con coeficientes complejos, de manera tal de poder inducir estas nociones. ¿Tá? Entonces, vamos a definir esto en general para espacios vectoriales que trabajan con coeficientes reales y para espacios vectoriales que trabajan con coeficientes complejos. Por eso puede ser que haya, discúlpame, cerrar los ojitos que voy a subir de nuevo esto, que haya alguna diferencia en principio
con cómo planteamos estas tres propiedades. ¿Ok? Voy a definir una función que va del producto cartesiano de B por B en el espacio, en el conjunto numérico con el que se elabora en ese espacio vectorial. ¿Ok? Y ahora introduzco la definición entonces. Entonces, si B es un K espacio vectorial, o sea, un espacio vectorial cuyos escalares, los escalares con los que construyo las combinaciones lineales pueden ser reales o complejos, se dice que una función que va de B por B en K es un producto interno si cumple con estas tres propiedades que ponemos acá. ¿Tá? Primera cuestión, si vos tomás una combinación lineal de dos vectores y calculás esta función contra otro vector de W, se cumple, ¿está bien? Que se respeta esa combinación lineal, para decirlo entre comillas. O sea, eso me va a dar lo mismo que si hago el producto interno de alfa U más beta B contra W, eso me da alfa por el producto interno de U contra W más beta por el producto interno de B contra W. ¿Está bien? O sea, lo que antes señalábamos en Rn como X contra Y o U contra B, poniendo el puntito, ahora siempre lo vamos a señalar con este corchete. ¿Está bien? Cuando vos ves un corchete que tiene dos coordenadas, te están diciendo que están aplicando un producto interno. Una función que cumple esto. ¿Está bien? Entonces, te decía, se respetan las combinaciones lineales en la primera coordenada. Si vos tenés alfa por U más beta por B contra W, eso te va a dar alfa por el producto interno de U contra W más beta por el producto interno de B contra W. ¿Está bien? Para alfa, beta, cualquier par de números, y U, B y W, cualquier, sean quienes sean, la terna de vectores del espacio vectorial. Segunda cuestión. Si vos, en lugar de calcular B contra U, calculas U contra B, el resultado cambia en el signo de conjugación. Esto es distinto a lo que teníamos antes, porque fíjate que en el producto escalar habíamos dicho, vos ya sabés que el producto escalar es conmutativo, pero claro, ¿qué pasa? Si yo tomo el producto escalar en Rn, estoy teniendo una función que me da por resultado un número real. Así que conjugar o no conjugar un número real me da el mismo resultado. Quiero decirte, aunque esto está escrito de esta manera, en general, para cuando el resultado de hacer el producto interno sea un número complejo, cuando el número es real, coincide con lo que dijimos para el producto escalar. O sea, el producto escalar es conmutativo. B contra U es lo mismo que hacer U contra B cuando el resultado es real. Última condición, esta que dijimos de la no negatividad. O sea, hacer el producto interno de U contra U siempre es estrictamente mayor que 0 para todo U distinto de 0. Y U contra U solo te da 0 si el U es el 0 de B. O sea, es el elemento nulo del espacio vectorial. ¿Tá? Entonces, una función que cumpla, cualquier función que cumpla con estas tres condiciones que ponemos acá, define un producto interno en el espacio vectorial B. ¿Está bien? Bueno, hay consecuencias inmediatas de esta definición, y es que, porque vos me podrías decir, ay, pará, gorda, ¿qué me estás diciendo? Primero me decís que el producto interno entre dos vectores me da siempre por resultado un escalar que está en el conjunto numérico con el que se trabaja en ese espacio vectorial. Y de pronto acá, en el punto 3, me está diciendo U contra U es mayor que 0. ¿Cómo? Pará. Y si me da un número complejo, ¿cómo puede ser? Pero ¿qué pasa? El producto interno de U contra U siempre es un número real. ¿Tá? ¿Por qué? Porque como se cumple la condición 2, ¿no? El producto interno de U contra U tiene que ser igual al producto interno de U contra U conjugado. Por lo tanto, tiene que ser un número real, porque el único número complejo que cumple que Z es igual a Z conjugado son los números reales. ¿Se entiende algo de lo que dije o prefieren que lo escriba? Por mi parte estaría bueno que lo escriba. Escribirlo, dale. Pará, espera que engancho esto y lo escribo.
Bueno, a ver. Lo que estaba diciendo es lo siguiente. Por la segunda propiedad... perdónenme. Voy a compartir de nuevo. Se pudrió. Un minutito. El Foxy Rider tiene problemas para que yo comparta la pizarra, pero igual lo vamos a lograr porque voy a escribir en otro lugar, ¿ok? Así que no se preocupen. Bueno, estábamos acá. Esperen que agrando esto para que se vea bien. Estábamos en esta propiedad que decía, mirá, si una función cumple con estas... Perdón, están viendo, ¿no? Esto que estoy compartiendo. Sí, está perfecto. Si una función cumple con estas tres propiedades, entonces siempre que vos calcules esta función teniendo el mismo vector en la primera coordenada y en la segunda, eso te va a dar por resultado un número real. ¿Tá? Entonces, lo que quería señalarles, fíjense que eso, ahora están viendo esta otra hojita, ¿no? Lo que quería señalarles es lo siguiente. Suponete que vos tenés que calcular el producto interno de U contra U. ¿Están viendo esto que estoy escribiendo? Sí, sí. Bueno, Sí. por la segunda propiedad, por la segunda condición, ¿qué decía? Si vos cambiás, o sea, lo voy a poner acá abajo. La segunda condición decía que si vos hacés el producto interno de U contra B y lo comparás, en definitiva, con el producto interno de B contra U, ¿no es cierto?, que es cambiar el orden, esto te va a dar la diferencia con un signo de conjugación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, si yo calculo el producto interno de U contra U, esto es lo mismo que si cambio el orden y lo conjugo. Pero ¿qué pasa? Si cambio el orden, el vector B en este caso es lo mismo que el vector U. Ah, bueno, entonces quiere decir que U contra U es lo mismo que U contra U conjugado. Bueno, vos sabés que el único, los números complejos que cumplen que Z es igual a Z conjugado son los números reales. Por lo tanto, el producto interno de U contra U, cuando una función cumple con esas tres condiciones, siempre te da por resultado un numerito real. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Entonces, eso es consecuencia de la definición de producto interno. No es que yo defino una función para que pasa eso. Si una función cumple con esas tres condiciones que dijimos antes, voy a obtener un número real cuando haga el producto interno de U contra U. La otra cuestión es que, fíjate, acá la primera condición dice, si vos tenés una combinación lineal en la primera coordenada y haces ese producto interno contra un vector W, bueno, se respeta esa combinación lineal. A vos te puede quedar la duda, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si la combinación lineal la tengo en la segunda coordenada? Y lo que pasa es esto que está acá, ¿está bien? Lo voy a, ya que estoy, lo escribo también, ya que empezamos a escribir eso. Entonces, digo, fíjate qué pasa así. Así de paso ya vas viendo cómo tenés que elaborar vos cuando tengas que demostrar algo con producto interno o cómo ver si algo cumple con las propiedades de producto interno, ¿no? Quiero decir, lo voy a bajar un poquito. Digo, suponete que tomamos acá el producto interno de un vector U contra una combinación lineal en la segunda coordenada. Entonces voy a poner alfa por B más beta por W. ¿Qué pasa? Yo no sé cómo, a veces a este se le suele decir abrir el producto interno. Yo no sé cómo resolver esta cuenta, porque las propiedades de producto interno hablan de qué puedo hacer yo si tengo una combinación lineal en la primera coordenada, no en la segunda. Bueno, pero tengo la segunda condición que decía esto que está anotado arriba. Si vos cambiás el orden de los vectores, el resultado te cambia en un signo de conjugación. Entonces puedo decir que esto que tengo acá
el producto interno de U contra alfa B más beta W es lo mismo que conjugar, ¿está bien?, el producto interno de alfa por B más beta por W contra el vector U, porque la segunda condición decía que si cambiaba el orden, el resultado cambiaba en un signo de conjugación. Ah, bueno, bárbaro. Entonces sigo por acá abajo, porque resulta que a mí me dicen en la segunda condición que si vos tenés una combinación lineal en la primera coordenada, quédate tranquilo, tranquila, que se respeta la combinación lineal. Todo esto está debajo del signo de conjugación. Entonces pongo acá el signo de conjugación grande y abro esto que está acá abajo. Entonces me va a quedar alfa por el producto interno de B contra U, más beta por el producto interno de W contra U. Esto porque estoy usando la primera condición, ¿no?, de la definición de producto interno. Bueno, listo. Entonces, ahora lo único... Perdón, por favor, la persona que está hablando, mutéese porque estoy escuchando una conversación. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer la distributiva con este signo de conjugación, porque te acordás que la conjugación era distributiva con respecto al producto. Entonces, acá me queda alfa conjugado por el producto interno de B contra U conjugado, más beta conjugado por el producto interno de W contra U conjugado. Ah, bueno, bárbaro. A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Tengo alfa conjugado por el producto interno de B contra U conjugado. ¿Pero qué dijimos? Mirá, cuando vos conjugás, si tenés el producto interno de B contra U conjugado, es como calcular el producto interno de U contra B. Ah, bárbaro, entonces pongo eso. Y acá me queda más beta conjugado por, si tengo W contra U conjugado, eso, por la segunda condición, es lo mismo que calcular el producto interno de U contra W. Ah, entonces miremos un cachito esto. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que me están diciendo? Y uno podría decir, bueno, mira, acá lo que me están diciendo, perdonen, no sé dónde se me fue esto. Acá lo que me están diciendo es que si yo tomo una combinación lineal en la segunda coordenada en lugar de en la primera coordenada, ¿la ven? Entonces puedo también sacar los escalares de esa combinación lineal, pero salen conjugados cuando el escalar está en la segunda coordenada. ¿Está bien? Y eso es lo que te estoy diciendo que pasa como consecuencia de tener una combinación lineal en la segunda coordenada acá. ¿Está bien? Entonces, si se cumplen estas tres propiedades, el producto interno de U contra U es real, y si tenés una combinación lineal en la segunda coordenada de ese producto interno, los escalares salen conjugados, se suele decir. Es lo mismo que tener alfa conjugado por el producto interno de U contra B, más beta conjugado por el producto interno de B contra W. ¿Está? Entonces, te tenés que acordar que de la primera coordenada los escalares salen como están, de la segunda simplemente tengo que conjugarlos. Bueno, y tercera propiedad, con estas tres condiciones, si vos tomás el elemento neutro del espacio vectorial contra cualquier vector, eso siempre te da por resultado el numerito 0, sea quien sea el vector. ¿Está bien? Y obviamente lo mismo pasa si el 0 de B está en la segunda coordenada. ¿Está? Entonces, estas son consecuencias inmediatas de la definición de producto interno. Inmediatamente que definimos un producto interno, ¿cómo hice yo la introducción? ¿Qué te dije? Gracias a tener un producto escalar en R2 o en R3, podíamos definir cuándo dos vectores eran ortogonales, cuál era la longitud de un vector, cuál era la distancia. Bueno, entonces inmediatamente vamos a introducir esas nociones. ¿Está bien? Si yo tengo un producto interno en un espacio vectorial, se suele decir, si B es un K espacio vectorial con producto interno, ¿eso qué quiere decir? Que se definió un producto interno en B, entonces la norma de un vector es la raíz cuadrada de tomar el producto interno de U contra U. A esto se lo llama norma inducida por el producto interno. ¿Está bien? Y esta norma cumple con, digamos, bueno, las nociones más elementales con las que tiene que cumplir cualquier medida. Obviamente, si estoy midiendo, tiene que ser mayor o igual que 0. Solo da 0 en el 0. O sea, la única cosa que mide 0 es el 0. ¿Está bien? El 0 de cada espacio vectorial. ¿Ok?
Y si multiplicas un vector por un escalar, ¿qué es lo que te pasaba siempre? Bueno, eso te da el módulo del escalar por la norma del vector. ¿Ok? Entonces, se cumplen las propiedades esperables para cualquier norma, para cualquier longitud que se defina. Y si quiero tomar la distancia entre dos elementos, lo que hago es tomarle la norma a la diferencia de esos elementos. Todo esto lo podemos hacer porque definimos un producto interno. Estamos en un espacio vectorial que tiene producto interno. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? de esto. Banquen un poquito que digo simplemente estas definiciones para que ya las tengan. La otra cosa, dos vectores van a ser ortogonales, ¿está bien? Cuando el producto interno dé 0, lo mismo que hacías en R2 y en R3. Cuando el producto escalar te daba 0, los vectores eran ortogonales, si no, no. Y se nota de esta manera, U perpendicular a B, U ortogonal a B, mejor dicho. ¿Tá? Entonces, quería empezar un poquito con los ejemplos. ¿Con qué productos internos vas a laburar? Bueno, se va a llamar, digamos, producto interno canónico en Rn al que viene como consecuencia, ¿está bien?, de definir el producto escalar en Rn. ¿Está bien? Entonces vamos a decir X contra Y es igual a Y traspuesta por X. Esto equivale, ¿no es cierto?, a multiplicar los vectores lugar por lugar y después sumarlos como vimos al inicio. ¿Está bien? Si en lugar de estar en Rn estoy en Cn, el producto interno canónico en Cn va a ser este. A X contra Y es Y conjugado y traspuesta por X. ¿Está bien? Es necesario conjugar el primer vector porque si no, no consigo que el producto interno de X, que esta función evaluada en X contra X me dé por resultado un número real mayor o igual que 0. Entonces, por eso se conjuga al vector que está en la segunda coordenada. Y se lo transpone y se lo multiplica por X. Bien, estos dos no te voy a demostrar que son productos internos porque lo podés hacer vos viendo que cumplen con las tres propiedades que dijimos. Sí vale la pena que veamos esto, fíjate. Bueno, o si querés después me haces alguna pregunta y vemos los anteriores, ¿no? Pero quiero decirte, este puede ser más novedoso. Si yo tengo como espacio vectorial el conjunto, el espacio vectorial de las funciones continuas en el 0, 1, puedo definir un producto interno que sea f contra g, o sea, tomar el producto interno de una función contra otra es la integral entre 0 y 1 de f de t por g de t. ¿Está? Fíjate, es fácil ver que esto es conmutativo, ¿no? Las funciones continuas a valores reales en el 0, 1 trabajan con números reales, por lo tanto, f contra g es lo mismo que g contra f, eso ya lo sabés, porque el producto escalar entre números, el producto entre números reales es conmutativo. Y es fácil ver que esta función definida de esta manera cumple con la condición de linealidad. ¿Por qué? Porque vos ya viste cuando estudiaste integrales que justamente si en lugar de tener f de t tenías f de t más h de t por g de t, bueno, multiplicabas y esto te daba la suma de las integrales. ¿Ok? Lo que puede ser quizás más delicado es ver que se cumple esa tercera propiedad, que es siempre, para anticipártelo, como la propiedad difícil de demostrar. O sea, demostrar que en este caso el producto interno de f contra f siempre es mayor o igual que 0 y solo es 0 en el 0. ¿Está bien? Fíjate. Si vos haces f contra f, bueno, esto te da la integral entre 0 y 1 de f de t por f de t, o sea, de f de t al cuadrado. Y esto claramente es mayor o igual que 0, ¿por qué? Porque f de t al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, por lo tanto, su integral, vos sabés que respeta, digamos, las desigualdades, así que la integral entre 0 y 1 de f de t al cuadrado seguro me va a dar mayor o igual que 0. Y si la función es nula, claramente, o sea, digo, si f de t vale 0 en todo el intervalo 0, 1, claramente esto me va a dar 0. Lo que puede ser más complicado de ver es que si el producto interno de f contra f te da 0, entonces esto implica que la función es la nula. ¿Por qué? Porque vos sabés, ¿no es cierto?, que la integral de una función te dé 0, ¿está bien?, no significa que la función sea la función nula. ¿Está? Pero ¿qué pasa? El hecho de que la f sea continua me asegura
que la única manera de que la integral entre 0 y 1 de f de t al cuadrado dé 0 es que f sea efectivamente la función nula. Si yo no estuviera trabajando en el conjunto de las funciones continuas en el 0,1, esta implicación podría no ser cierta, ¿ok? Porque vos podés tener una función que esté definida como 0 en casi todos los puntos del intervalo 0,1, menos en un puntito. No es la función nula, y sin embargo la integral te da 0, ¿ok? Pero como estamos en el espacio vectorial de las funciones continuas, esta integral, la integral entre 0 y 1 de f de t al cuadrado, solo da 0 en el 0. ¿Está bien? O sea, cuando la función sea la función nula. ¿Está? Entonces, fíjate, ahora sí definimos, digamos, un producto interno más novedoso. ¿Está bien? La integral de f contra g es la integral entre... el producto interno de f contra g es la integral entre 0 y 1 del producto de las funciones. Esto define un producto interno. ¿Está? Entonces, fíjate. Suponete que tomo f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a 3x menos 2, que son dos funciones continuas y súper hiper sencillas, ¿no? Encima son polinomios de grado 1, son rectas y las dibuja. Y me dicen, calcule la norma de f, la norma de g y la distancia entre f y g. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar esto que dijimos antes. Dijimos, si vos tenés un producto interno, tenés definida una noción de norma, una noción de, bueno, de norma o distancia, y tenés definida la distancia entre dos puntos. ¿Qué es la norma de f? Es tomarle la raíz cuadrada al producto interno de calcular f contra f. Entonces, primero calculo f contra f. ¿Qué tengo que hacer? La integral entre 0 y 1 de f de t elevado al cuadrado. Bueno, f de t elevado al cuadrado es 2x, bueno, 2t menos 3 al cuadrado si la variable es t. ¿Está bien? Entonces me queda la integral entre 0 y 1 de este polinomio de grado 2, 4t cuadrado menos 12t más 9. ¿Está bien? ¿Qué haces? Bueno, calculás esta integral. Vos ya sabés calcular la integral de cualquier polinomio, obviamente, ¿te acordás? La primitiva de t al cuadrado era t al cubo sobre 3, la primitiva de t era t al cuadrado sobre 2, la primitiva de la constante 1 era t. Entonces tomo 4t al cubo sobre 3, menos 12t al cuadrado sobre 2, más 9 por t, entre 0 y 1. Bueno, ¿qué tenías que hacer? Aplicás la regla de Barrow, esta función la calculás en 1 y le restás lo que vale en 0. ¿Está? Bueno, créeme, esto te da 13 tercios, entonces la norma de f será la raíz cuadrada de 13 tercios. ¿Ok? Ahora voy y calculo la norma de g. Bueno, la norma de g, ¿qué es? Tomar esta función 3x menos 2, ¿no es cierto? Y hacer el producto interno de g contra g y después tomarle la raíz cuadrada de ese numerito. Bueno, el producto interno de g contra g es otra vez la integral entre 0 y 1 de g de t al cuadrado. Lo calculás, estas son cuentas, ¿no es cierto? Te queda la integral entre 0 y 1 de 9t cuadrado menos 12t más 4, y calculas la primitiva de esta función. Te quedará 9t al cubo sobre 3 menos 12t al cuadrado sobre 2 más 4t tomado entre 1 y 0. ¿Ok? Bueno. Sí, yo sí, te hago una duda. No entiendo bien por qué 0 y 1, por qué se define no, porque entre... así definí, perdón, porque así definí este producto interno, ¿está bien? Como las funciones son continuas en el intervalo 0, 1, ¿sí? Lo que hago es tomar la integral entre 0 y 1, ¿se entiende? Sí, sí, o sea, es medio que lo elegís vos siempre y cuando sean continuos. Exacto, exacto. Y que esté en el intervalo donde esas funciones son continuas, ¿está? Sí, sí, sí. Sí. Bien, entonces fíjate, hago lo mismo con la G. Bueno, acá podrás simplificar o no, eso queda a gusto del consumidor, ¿ok? Y entonces te queda este otro numerito. Fíjate, el producto interno de G contra G te queda 3, obviamente como lo tenés que tomar en 1 menos esta función en 0 siempre te da 0, así que te queda esta función evaluada en 1 que coincide con 3, menos 6, más 4, y eso te da 1. O sea que la norma de G es 1. Fíjate entonces, perdón, antes de seguir, porque probablemente no estés sintiendo la emoción que tenés que sentir. Yo estoy en el conjunto de funciones continuas en el 0,1. Y de pronto, definiendo este producto interno, yo te puedo decir a vos
que la norma, lo que mide esta función g, que es 2x menos 3, es la raíz de 13 tercios. Y lo que mide la otra función, g de x, que era 3x menos 2, es igual a 1, ¿me entendés? O sea, es como si yo me hubiera inventado una regla, ¿no es cierto?, para medir funciones, ¿está bien? Cuando antes yo no sabía ni cómo se hacía eso, ¿ok? Y ahora te quiero decir otra cosa. Fíjate que me dice, calcule la distancia de f a g. Entonces, bueno, vamos y calculamos la distancia de f a g. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar la diferencia que hay de f con g, f menos g, y calcularle la norma. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que a la función f 2x menos 3 restarle 3x menos 2. Esto es simplemente aplicar la fórmula, te queda que tenés que calcularle la norma a la función menos x menos 1. Y entonces tendremos que hacer eso, ¿está bien? Es la raíz cuadrada de la función menos x menos 1 contra menos x menos 1. Entonces te queda la integral entre 0 y 1, ¿está bien?, de menos t menos 1 al cuadrado. Esto te da la integral entre 0 y 1 de t al cuadrado más 2t más 1, y te da otro numerito, que es la raíz cuadrada de 7 tercios. ¿Está bien? Ahora, antes de seguir, quiero decirte algo. Fíjate algo. Esto que estamos haciendo acá, tomar la integral entre 0 y 1, ¿está bien?, de esta función que es menos x menos 1, es como tomar la integral entre 0 y 1 de la diferencia de f con g, ¿no es cierto? Porque así conseguimos esta función que está acá adentro. Quiero decirte, el calcular la distancia que hay entre dos funciones con este producto interno es como calcular, digamos, el área entre las dos funciones, ¿te acordás? ¿Cómo hacías vos para calcular el área entre dos funciones? Bueno, simplemente, ¿no? A ver si se la banca. Simplemente lo único que hacías era muy sencillo, ¿no? Vos tenías una función f y una función g. En este caso las funciones son rectas, pero digámoslo en general. Tengo la función f y la función g. Suponete que la función f sea esta que está acá arriba y la función g sea la que está abajo. ¿Cómo hacías vos para calcular el área entre las dos funciones? Vamos a suponer que acá tengo A y acá tengo B. Suponete que fuera el 0, 1, ¿no? Si querés hago acá el eje Y. Esto es el 0 y esto es el 1. Dibujate esto. Entonces, ¿cómo se calculaba el área de f contra g? De f con g. Y lo que hacías era hacer la diferencia, ¿está bien? Fíjate que es un poquito lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando la integral entre 0 y 1 de la diferencia de las funciones, ¿está bien? Y después le aplico la raíz cuadrada como para normalizar, porque acá tengo, perdón, la diferencia de las funciones, pero elevada al cuadrado, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, es como calcular el área entre las dos funciones. Quiero decir entonces que yo voy a decir que dos funciones están muy cerquita cuando la diferencia entre ellas sea muy chica, la diferencia del área sea muy chica. Y si la diferencia es muy grande, bueno, estarán más alejadas. De alguna manera, este producto interno de la integral está como calculando, cuando calculo la distancia entre dos funciones, el área entre las dos funciones. ¿Está bien? Tomo la diferencia entre las funciones, lo elevo al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada como para normalizar porque antes lo elevé al cuadrado. ¿Ok? Esto te lo digo como comentario para que veas que algo tiene que ver con las funciones, definir este producto interno en el espacio de funciones como a través de una integral, digamos. ¿Está? Bien. Otra cuestión que te quería señalar es, vos y yo en R2 conocemos el producto escalar, y hemos dicho, ese producto escalar es el producto interno canónico en R2. Se pueden definir otros productos internos en R2, fíjate, a través de una matriz, por ejemplo, ¿no? Digo, el producto interno de dos vectores, x1, x2 e y1, y2, en R2 lo voy a definir de esta manera. Pongo el vector X como fila, X1, X2, por esta matriz, por el vector columna Y, en definitiva, Y1, Y2. Y hago esta cuenta. Bueno, fíjate,
Si haces esta cuenta, esto te da una fórmula que dependerá de las coordenadas de estos vectores, ¿no? Te pueden pedir que vos demuestres que esta fórmula efectivamente define un producto interno. Fíjate, si hacemos, voy a hacer así, x1, x2, que es la cuentita que está acá, por esta matriz. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Esta fila por la primera columna, la pongo en el lugar 1, 1, y después hago esta fila por esta segunda columna y la pongo en el lugar 1, 2. Bueno, en el lugar 1, 1, entonces me queda 4x1 menos x2. Eso queda en el lugar 1, 1. Y en el lugar 1, 2 queda menos x1 más 2x2. Bárbaro. Ahora, para seguir viendo cómo da esta fórmula, tengo que multiplicarlo por el vector i1 y 2, que es un vector columna. Entonces me va a quedar 4x1 menos x2 por i1, ¿saben? Más menos x1 más 2x2 por i2. Si haces la distributiva de eso, te va a quedar 4x1 por i sub 1, te va a quedar, fíjate, un término que es menos x2 por i sub 1, y después te queda menos x1 por i sub 2 más 2x2 por i sub 2. ¿Me están siguiendo con esta cuenta? Hagan la cuenta ustedes, porque si no, esto es escuchar la propaganda de un desodorante y ni siquiera se van a acordar del nombre cuando lo quieran comprar. ¿Está bien? Lo que hice para llegar acá, entonces, ¿no es cierto?, es hacer este vector fila multiplicado por este vector columna. Fíjate que me quedó acá 4x1 por i1 menos x2 por i1 menos x1 por i2 más 2x2 por i2. ¿Está bien? Me quedó esta fórmula. Entonces, te pueden pedir tranquilamente, ¿está bien?, que vos demuestres que esta fórmula efectivamente define un producto interno en R2. ¿Qué vas a tener que hacer? Vas a tener que probar que cumple con las 3 condiciones con las que tiene que cumplir un producto interno. 3 condiciones que de ahora en más vas a memorizar porque vas a tener que elaborar mucho con esto. ¿Cuál era la primera condición? La primera condición habíamos dicho que era la de la linealidad. Si yo tomaba en la primera coordenada, ¿está bien?, una combinación lineal de vectores, ¿está bien?, se tenía que respetar esa combinación lineal. Segunda cuestión, en este caso, como en R2 esto me da por resultado un número real, no complejo, puedo tirar a la basura lo del conjugado y decir, si hago X contra Y, es lo mismo que si hago Y contra X, pero conjugado. O sea, sin conjugar, es conmutativo. Está bien ese producto interno. Y la segunda cosa que tengo que probar es que si tomo X contra X, eso me da siempre mayor o igual que 0, y solo se anula cuando el X es el vector nulo, o sea que tiene todas sus coordenadas iguales a 0. ¿Ok? Hola, hola. Sí, sí, sí. Bien, listo. Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a hacerlo tomados de la mano. Voy a ver que efectivamente esta fórmula, la de hacer X traspuesto por la matriz, por Y puesto como columna, es lineal con respecto a la primera coordenada. Entonces tomo, ¿está bien?, una combinación lineal en la primera coordenada. Vamos a decirlo directamente. Alfa por X más beta por Y contra el vector Z. ¿Está bien? Los bautizo. Este es X, este es Y y este es Z. A ver, ¿cómo se hace eso? ¿Qué dice la fórmula? La fórmula decía, mira, tomá, gorda, lo que tenés en la primera coordenada, ¿está bien? Ponelo como lo tenés, alfa x1, x2 más beta y 1 y 2, ¿está bien? Ponelo como fila, ¿está bien? Multiplicalo por la matriz y después multiplicalo por el vector Z puesto como columna. Bárbaro, ponemos eso. ¿Está bien? Nada más que en la primera coordenada ahora tengo la suma de estos dos vectores. Bueno, pero vos y yo sabemos cómo se suman dos vectores en R2, ¿no es cierto? Me queda, o ni siquiera hace falta hacerlo, perdón, ni siquiera hace falta poner cómo me queda. Fíjate, por cómo hemos visto, por cómo se definió el producto matricial, vos y yo sabemos que el producto matricial es distributivo con respecto a la suma. Así que esto es lo mismo que hacer alfa x1, x2 por la matriz, 4 menos 1, menos 1, 2, más beta y 1 y 2 por la matriz, 4 menos 1, menos 1, 2, multiplicado a derecha por el Z1. Entonces ya me quedan estos dos términos. Este primer término, que es en definitiva alfa por X traspuesta, más la matriz por el Z, más beta por Y traspuesta, por la matriz por el Z. Ah, bueno, listo. ¿Esto qué es? Esto que tengo acá es la fórmula de X contra Z. Así que voy a poner alfa, que
que multiplica a X contra Z, más beta, que multiplica a Y contra Z. Luego, check, se cumple la primera propiedad. Bien, veamos que es conmutativa. ¿Qué tiene que pasar? Si yo tomo X contra Y, esto me da X1, X2, por la matriz, por Y1 y 2. Y si tomo Y contra X, ¿no es cierto? Esto me da Y1 y 2 puesto como fila, por la matriz, por el X1, X2 puesto como columna. Yo quiero ver que esto que tengo acá, es lo mismo que lo que tenía antes, cuando hacía X contra Y. Bueno, mira, muy fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo en que esta cuenta que está acá es un número real? Si vos terminás de hacer esa cuenta, lo que obtenés siempre es un numerito, ¿no es cierto? Porque, fíjate, primero, cuando haces la fila por la matriz, ¿qué obtenés? Obtenés una matriz de 1 por 2, ¿no es cierto? Cuando haces ese vector de 1 por 2 contra el vector que es columna, que tiene 2 por 1, ¿qué obtenés? Una matriz de 1 por 1, ¿ok? Hola, hola. Pongo acá arriba las dimensiones, si quieren. Esto que tengo acá es 1 por 2. Esta matriz que tengo acá es 2 por 2. Y este vector que tengo acá es 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una matriz de 1 por 2 contra otra de 2 por 2, todo esto que está acá me da algo de 1 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo de las dimensiones de los extremos. Sí, tal cual. Entonces me queda una matriz de 1 por 1. ¿Está? Bueno, pero una matriz de 1 por 1, ¿qué es? Es un número real. ¿Está bien? Y fíjate, algo que vas a usar muchas veces en la vida. Si yo tengo una matriz de 1 por 1, transponer o no transponer la matriz me da lo mismo. Así que todo este resultado que está acá, que es una matriz de 1 por 1, es lo mismo que si la transpongo, porque la traspuesta de una matriz de 1 por 1 es la misma matriz de 1 por 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es un truquito, digamos, truquito, es verdad, no es que estoy haciendo un truco, ¿está bien? La inversa, la traspuesta de una matriz de 1 por 1 vuelve a darme la misma matriz de 1 por 1, como cuando transpongo una matriz diagonal, que obtengo la misma matriz diagonal, ¿ok? Entonces, escribiendo esto de esta manera, digo, mira, entonces, esta matriz que está acá, que es de 1 por 1, es lo mismo que esta misma traspuesta. Bárbaro, pará. Che, recordemos, ¿qué pasaba cuando yo tenía un producto de matrices y la transponía? Puedo hacer eso re bonito, que era que si distribuía el signo de transposición, cambiaba el orden de las matrices. Entonces me va a quedar x1, x2, el vector columna x1, x2 traspuesto, me da el vector fila x1, x2. Después me queda esta matriz, 4 menos 1, menos 1, 2, traspuesto. Bueno, lo señalo. Y después me queda este vector que tenía a izquierda, como es un vector fila, lo transpongo y me da un vector columna derecha. Pero además mirá qué linda casualidad que se da. Esta matriz que está acá, 4 menos 1, menos 1, 2, es una matriz simétrica, así que cuando la transpongo vuelvo a obtener la misma matriz. Entonces quiere decir que esto, que era tomar Y contra X, cambiando el orden de los vectores, me vuelve a dar lo mismo que tenía antes, X contra Y. Por lo tanto, efectivamente, esta fórmula es conmutativa. ¿Ok? Y después, ahora sí, viene lo que siempre resulta ser más difícil, como te decía antes, que es demostrar que siempre que vos tomes un vector y hagas el producto interno contra sí mismo, eso te da mayor o igual que 0. ¿Está bien? ¿Cómo se demuestra esto? Fíjate. Perdón, cierren los ojos que voy a ir arriba. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la distributiva para ver cómo quedaba esta fórmula, obtuvimos esto? X1, X2 contra Y1 y 2 me da esto, 4X1 y 1, menos X2 y 1, menos X1 y 2, más 2X2 y 2. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a poner esta formulita que me quedó acá, para ver que siempre mayor o igual que 0, cuando en lugar de tener en general Y1 y 2, vuelvo a tener X1, X2, ¿ok? Entonces, si aplico esa formulita para el mismo vector X1, X2, me queda 4X1 al cuadrado, menos X2 por X1, menos X1 por X2, más 2X2 al cuadrado. Pero vos y yo, que somos gente piola, sabemos que el orden de los factores cuando hago un producto de números reales
no importa. Entonces, si acá tengo menos x2, x1 y menos x1, x2, los puedo sumar. Entonces me quedó 4x1 al cuadrado menos 2x1, x2 más 2x2 al cuadrado. Yo tengo que probar que esto es siempre mayor o igual que 0. No importa quién sea el vector de R2 que tome. ¿Qué pasa? Estos dos términos, 4x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado, como te señalé acá, efectivamente son siempre mayores o iguales que 0, pero resulta que yo acá tengo menos 2x1, x2. Eso no es siempre mayor o igual que 0. Según el vector, esto me puede dar negativo, ¿no es cierto? Entonces, a un número que es positivo, le estaría restando algo. Por ahí me da negativo, no sé, tengo que probar que eso no ocurre, que siempre me da positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acordarme de lo que me enseñó la señorita Erudiges, no sé si en segundo, tercero o cuarto año de la secundaria, que era algo que se llamaba completar cuadrados. ¿Está bien? Entonces digo, esto que está acá lo voy a escribir, como tengo este menos 2x1, x2, este término lo voy a juntar con algún otro término que me sirva para escribir un binomio elevado al cuadrado. Entonces digo, mira, 4x1 al cuadrado lo puedo escribir como 3x1 al cuadrado más x1 al cuadrado. Dejo el menos 2x1 por x2 como está. Y este 2x2 al cuadrado también lo escribo como x2 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si agrupo estos tres términos que tengo acá, me quedó x1 al cuadrado menos 2x1, x2 más x2 al cuadrado. Eso no es otra cosa que un binomio elevado al cuadrado, ¿te acordás? Si vos tenías alfa menos beta al cuadrado, era alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. Ah, bueno, bárbaro. Entonces me quedó 3x1 al cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y claramente la suma de estos tres términos va a ser mayor o igual que 0, porque un número real elevado al cuadrado nunca me da negativo. ¿Ok? Y ahora lo que me quedaría por demostrar es que esta fórmula solo da 0 cuando el vector es el vector nulo. Entonces, con este mismo laburito que hicimos, digo, bueno, mira, si x contra x da 0, quiere decir que esta cuenta, 3x1 al cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Vos acá estás sumando números que son no negativos. Por lo tanto, para que eso suceda, cada uno de estos números tiene que ser 0, porque no tenés con qué compensar. No estás sumando algún número que sea negativo. Entonces, de acá sacás que cada uno de ellos tiene que ser 0. Por lo tanto, 3x1 cuadrado es 0 y x1 es 0, x1 menos x2 es 0 y x2 es 0. ¿Está bien? Y por lo tanto, listo. Este vector x formado por x1, x2, tiene que ser el vector nulo para que el producto interno consigo mismo me dé por resultado 0. Por lo tanto, esta función que me definieron antes, a través, si querés, de esta matriz, resulta ser un producto interno. Porque cumple con las tres propiedades del producto interno. Quiere decir que, fíjate, ya en R2 conocíamos uno, que era lo que habíamos llamado el producto interno canónico, lo que a vos te habían definido cuando eras más joven como el producto escalar. Bueno, ahora conoces otro, que es este. ¿Está bien? O sea que en R2 vos vas a poder definir infinitos productos internos. ¿Está bien? No hay uno solo, hay un montón. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Que con cada producto interno, voy a bajar, ¿no? Que con cada producto interno que yo defino, es como que cambia la noción de longitud, cambia la noción de ortogonalidad, cambia la noción de distancia. Es como que con cada producto interno vos cambiás, digamos, la forma en la que se miden las cosas. Fíjate, suponete que, en el ítem 2 de este ejercicio me decían, encuentre y grafique el conjunto A que está formado por todos los X que son ortogonales al 1, 1 con este producto interno. ¿Está bien? Acá te olvidás del producto interno que vos conocías de antes. Entonces digo, bueno, bárbaro, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir encontrar todos los X que sean ortogonales al 1, 1 con la formulita que me dieron. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar esa fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Hace 4x1 por i sub 1, menos x2 por i sub 1, menos x1 por i sub 2, bueno, etc. Me daban la fórmula. La calculo y me queda 4x1 menos x2 menos x1 más 2x2. Si vos sumás cuántos x1 y cuántos x2 te quedan que para que esto te dé por resultado 0, se tiene que cumplir que 3x1 más x2 sea igual a 0. Entonces quiere decir que un vector es ortogonal al 1, 1
con este nuevo producto interno que hemos definido, siempre y cuando, ¿no es cierto?, x2 sea igual a menos 3x1, por ejemplo. Entonces, me queda que x1, x2, traspuesto, tiene que ser x1 menos 3x1, y esto me da x1 por el 1 menos 3. Fíjate entonces, todos los vectores que son ortogonales al 1, 1 son los múltiplos del 1 menos 3. ¿Está bien? Que si yo lo quisiera, digamos, graficar, me queda, tomo, este es el vector B, ¿no? El 1, 1. El 1 menos 3 está acá, sobre esta recta azul. Todos los vectores que son ortogonales al 1, 1, según ese producto interno que definimos, son los que están sobre este conjunto A que dibujé en azul. ¿Y cuáles eran los vectores ortogonales al 1, 1 cuando laburaba con el producto interno canónico? Eran otros, eran los que estaban sobre esta recta roja. Entonces, recordá esto, cuando vos cambiás de producto interno, cambia la noción de ortogonalidad, cambia la noción de distancia, cambia la noción de norma. Y todo lo que te piden lo tenés que calcular con ese producto interno que te definieron. ¿Está? Bien. Ahora, otra cosa que vamos a ver es lo siguiente. Para saber cuánto vale un producto interno en cualquier vector, basta con saber cuánto vale el producto interno en cualquier par de vectores de una base. Perdón, ¿quieren que hagamos un intervalito de 5 minutos antes de seguir? Dale, listo. Sí. Dale, Dale. dale. Sí, Paramos 5 minutos, son las 10:05, 10:010, empezamos de nuevo.
Bueno, volvemos. Les decía, esto que vamos a ver es importante porque, a ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos que toda transformación lineal, por ejemplo, quedaba definida sobre una base? Bueno, ahora esto que vamos a ver es de alguna manera similar, porque estamos diciendo todo producto interno en un espacio vectorial de dimensión finita queda definido por cuánto vale ese producto interno en cualquier par de vectores de una base. Hola, me están escuchando, ¿no? ¿Volvieron de lavarse la cara? ¿Estamos todos? Sí. Yo por lo menos. Sí, Bueno, sí. listo entonces. Entonces, vamos a ver que todo producto interno queda definido sobre una base y no solo eso, sino que fíjate, lo vamos a poder escribir de esta manera. O sea, vamos a, de alguna manera, si se quiere, vamos a poder como normalizar en el sentido de escribir todo de la misma forma, no importa cuál sea el espacio vectorial en el que estoy. Entonces, el producto interno de U contra B lo voy a poder escribir como las coordenadas del vector que está en segundo lugar con respecto a la base B, conjugadas y traspuestas, por la matriz G sub B, que vamos a llamar que es la matriz del producto interno, por las coordenadas del vector U con respecto a la base B. ¿Está bien? Esto que tenemos acá es lo mismo si vos lo transponés como hicimos antes, que las coordenadas de U con respecto a B traspuestas por G de B por las coordenadas de B con respecto a B conjugadas. Es lo mismo escribirlo de esta manera o escribirlo de esta otra que está al final de la cadena de igualdades. ¿Está bien? Entonces, donde esta G de B, ya vamos a ver, es una matriz obviamente cuadrada, hermítica y definida positiva. Hermítica, ¿qué quiere decir? Que es igual a su conjugada traspuesta. Y definida positiva quiere decir que se cumple esta última desigualdad que ponemos acá. Que si vos multiplicás esta matriz por cualquier vector de Cn, ¿está bien? O Rn, según quiénes sean los escalares con que laburo, hacer X traspuesta por la matriz por X siempre me da mayor que 0 para todo X distinto de 0. Eso quiere decir que una matriz es definida positiva. ¿Qué es hermítica? ¿Qué quiere decir? Bueno, que una matriz es hermítica quiere decir que es igual no solamente a su traspuesta, sino a su traspuesta conjugada. Obviamente, cuando el conjunto numérico K sean los reales, decir que una matriz es hermítica es lo mismo que decir que es simétrica. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con esto último que acabo de decir? Las matrices simétricas son un subconjunto de las matrices hermíticas. Son las matrices hermíticas a coeficientes reales, ¿no? Siempre puedo pensar eso. Siempre puedo pensar que Rn, por ejemplo, es un conjunto metido adentro de Cn. ¿Qué conjunto? El conjunto de los vectores de Cn que tienen como coordenadas números reales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, acá simplemente te puse cómo va a quedar esta fórmula y cómo se construye la matriz G. ¿Está bien? Pero antes de ir a eso, quiero mostrarte de dónde sale esto, que es lo interesante. Suponete que yo tengo una base B, ¿está bien? Que es una base del espacio vectorial, formada por B1, B2, Bn. Entonces, yo tomo cualquier vector U y cualquier vector B, y ese vector U va a tener coordenadas con respecto a esa base. Quiero decir, puedo escribir al vector U como combinación lineal de los vectores de la base y al vector B como combinación lineal de los vectores de la base. Eso quiere decir que las coordenadas de U van a ser x1, x2, xn, como esto que se dice arriba, y las coordenadas de B con respecto a la base B van a ser i1, i2 y n. ¿Está? Entonces, si yo tengo un producto interno y tomo el producto interno de U contra B, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si yo abro la combinación lineal que está en la primera coordenada, me queda x1 por b1 más así hasta xn por bn contra el vector b, que es el que está en la segunda coordenada. Pero ¿qué pasa? Por la propiedad que cumple un producto interno, que es que si tenés una combinación lineal en la primera coordenada, dijimos los escalares salen y se respeta esa combinación lineal, me queda x1 por el producto interno de b1 contra b, más x2 por el producto interno de b2 contra b, así hasta xn por el producto interno de bn contra b. Esto que yo tengo acá
¿no es cierto? Obviamente va a ser un número, real o complejo, según quien sea el conjunto con el que labure, pero este número lo puedo escribir como el vector x1, x2, xn puesto como fila, que multiplica al vector columna que tiene como primera coordenada b1 contra b, b2 contra b, bn contra b. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Yo Entonces, tengo una fíjate. pregunta. Sí, por favor. O sea, siguen las coordenadas del B, de B1 también, ¿no es cierto? Y B2 y B3. Claro, Y B1, B2, Bn son los vectores de la base. ¿Está bien? Perdón, que tomamos B, acá. y respecto de B, ¿cuáles Respecto de B serían? todavía no tomé. Respecto de B, las coordenadas van a ser I1, I2 y N, pero todavía no me aparecieron en esta Ah, ok, cuentita que ok, ok, hice. ¿Estamos de ok. acuerdo? Sí, sí, ¿Tá? sí. Espera, Lo que espera, quiero que entonces. veamos es cómo aparece esa fórmula. Entonces, fíjate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a laburar con lo que nosotros ya sabemos, porque nosotros vimos espacios vectoriales y nosotros vimos cómo podía escribirse una combinación lineal de vectores columna, etc. Entonces, ahora, lo primero que voy a hacer es explicitar quién es cada uno de los coeficientes que está en este vector columna. Fíjate, B1 contra B, ¿qué es? Es hacer B1 contra B1 contra el vector y 1 por B1 más I2 por B2 más IN por Bn, porque esto que está acá era como se escribía el vector B, dijimos más arriba, ¿no es cierto? Así que listo. Esto es B1 contra B. ¿Qué dijimos? Que si vos tenías una combinación lineal en la segunda coordenada de tu producto interno, la combinación lineal se respetaba, pero los escalares salen conjugados, no salen como en la primera, ¿ok? Entonces me queda que esto es I1 conjugado, que sería el escalar que multiplica B1 contra B1, más I2 conjugado por B1 contra B2, así hasta IN conjugado por B1 contra Bn. ¿Está bien? Quiere decir que, fíjate, el primer coeficiente de ese vector columna que yo tengo sería, lo puedo escribir así, como el producto de el vector fila, que tiene como numeritos B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, contra el vector columna y 1 conjugado, y 2 conjugado y n conjugado. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, creería Bien. que sí. Bien, entonces, B1 contra B, fíjate, voy a subir, cerrar los ojos. B1 contra B, que es este numerito, se puede escribir de esta manera, como el producto matricial de este vector, perdón, de este vector fila contra este vector columna. ¿Está bien? Donde el vector columna es I1 conjugado, I2 conjugado y N conjugado. ¿Ok? Y el vector fila es B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra B. ¿Está? Ahora, vamos a ver. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera explicitar quién es este numerito, B2 contra B? Va a pasar lo mismo, porque yo voy a escribir B2 contra B, va a ser B2 contra la combinación lineal que es el vector B. ¿Quieren que lo escriba? ¿Cómo que sería lo que va a escribir? Yo digo, a ver, este segundo coeficiente que tengo acá, B2 contra B, ¿quién es? ¿Cómo lo hago? Es B2 contra la combinación lineal que es B. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver. Sí, sí, sí. ¿Tá? Entonces, me va a quedar, fíjate, me va a quedar, a ver, perdón que tengo que escribir, me queda B2 contra la combinación lineal. ¿Qué combinación lineal? La del vector B, que era I1 por B1 más así hasta el último término I sub n por B sub n. Hasta acá estamos, esto es un 2. ¿Lo escriben? Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué El pasa? vector B sigue siendo el mismo que arriba. Claro, ¿y qué pasa? Bueno, que cuando tengo una combinación lineal en la segunda coordenada, los escalares salen conjugados, entonces me va a quedar, perdón, I sub 1 conjugado, que multiplica a B2 contra B1. Más, no lo explicité antes, pero si lo explicitara ahora me quedaría I sub 2 conjugado, que multiplica a B2 contra B2. ¿Está bien? Más, así hasta el último término, que me quedaría I sub n conjugado, ¿por quién? Por B sub 2, que multiplica contra B sub n. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y B sub 2 sería como una componente
Y después las otras B sub 1, B sub 2, B sub Claro, n son las siempre en componentes la del primera, vector B. exacto, siempre en la primera componente me aparece el B sub 2 en este caso. ¿Está bien? Y las otras van cambiando, B2 contra B1, B2 contra B2, B2 contra Bn, ¿ok? ¿Qué multiplica a quién? Al I1 conjugado, I2 conjugado y N conjugado. Bueno, lo hice para el primer coeficiente, lo hice para el segundo coeficiente. Va a pasar lo mismo con todos, nada más que lo que cambia es la numeración del vector que está en la primera coordenada. ¿Están de acuerdo conmigo? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué cada vector de la base de U lo tenés que multiplicar por todo B? ¿Dónde? O sea, B1 por en todo esta B. columna, Sí. porque lo tenía acá, fíjate. Cuando hicimos U contra B me quedó x1b1 más hasta xnbn. Cuando lo abrí me quedó x1 que multiplica a b1 contra b, más x2 que multiplica a b2 contra b, más xn que multiplica a bn contra b, porque acá tenía el b sin descomponer, ¿ok? Hola. Ah, sí, sí. Sí, ahora ¿Ah? sí lo veo. Y ahora lo que estoy Claro. haciendo en la parte de abajo es descomponer ese b que antes no descompuse, ¿ok? O sea, escribirlo como combinación lineal, ¿sí? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, entonces quiere decir que cada uno de estos numeritos yo lo puedo escribir como un vector fila, que fíjense, va cambiando, ¿no? Uno es B1 contra todos, después es B2 contra todos, después es Bn contra todos. Pero el vector columna que aparece multiplicando es el mismo, ¿está bien? Son las coordenadas de ese vector B conjugados puestos como columnas. Entonces quiere decir que ese vector columna que tengo acá, lo puedo escribir como una matriz por un vector columna. ¿Quién es la matriz? Es la matriz que tiene como primera fila B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, como segunda fila B2 contra B1, B2 contra B2, B2 contra Bn, como última fila Bn contra B1, Bn contra B2, Bn contra Bn. Y esto siempre multiplicado por el vector I1 conjugado, I2 conjugado y N conjugado. ¿Tá? Entonces quiere decir que este producto interno de U contra B lo puedo escribir de esta manera, ¿tá? Que es justamente la manera en la que dijimos que podía ser escrito. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Esta matriz de N por N que tengo acá no puede tener cualquier valor en sus coeficientes, porque ¿qué dijimos nosotros? Mirá, cuando vos haces B1 contra B2, si esto es un producto interno, te tiene que dar lo mismo que B2 contra B1, pero conjugado. ¿Están de acuerdo? Así que esta matriz de N por N que tiene acá, tiene que cumplir que cada coeficiente que está del otro lado de la diagonal sea igual al que está abajo, pero conjugado. ¿Estamos de acuerdo? Si uso la diagonal como espejo. Entonces, quiere decir que esta matriz tiene que cumplir que el lugar G12 sea igual al G21 conjugado. O sea, tiene que cumplirse que esta matriz, en definitiva, sea una matriz hermítica. Pero con esto no basta. Porque dijimos que si yo tengo un producto interno, cuando haga el producto interno de U contra U, esto siempre me da por resultado un número mayor o igual que 0. Y solo me da 0 en el 0. Entonces quiere decir que cuando yo hago U contra U, ¿qué me queda? Me queda esta matriz multiplicada por x1, x2, xn a izquierda, x1, x2, xn conjugados a derecha. Por lo tanto, tiene que ser definida positiva. ¿Tá? Entonces, si vos conocés un producto interno en todos los pares de vectores que se pueden formar con respecto a una base, sabés cuál es la fórmula de ese producto interno. Y no, o sea, no solamente podés calcular ese producto interno en cualquier par de vectores del espacio vectorial, sino que a ese producto interno lo podés escribir de esta manera, dándole un formato matricial, se dice. ¿Tá? No importa quién sea el producto el espacio vectorial en el que yo estoy. No importa si son polinomios, funciones, matrices o lo que sea. Siempre el producto interno entre los elementos de un espacio vectorial de dimensión finita puede tener esta pinta, que es una pinta obviamente mucho más práctica. ¿Por qué? Porque vos y yo calculamos una vez esta matriz, B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, así, para cada una de las n filas, y tenemos la fórmula de nuestro producto interno para cualquier par de elementos de ese espacio vectorial. La cargamos en nuestra computadora y calculamos el producto interno de estos bichos. No importa si los bichos son funciones, si los bichos son polinomios o lo que sean. Siempre podemos escribirlo de esta manera.
Y eso es algo muy práctico, ¿está bien? El poder de alguna manera estandarizar, digamos, una fórmula para todo producto interno en cualquier espacio vectorial es un hecho que todo ingeniero e ingeniera de este mundo valora enormemente, porque viste que los ingenieros y las ingenieras siempre quieren conseguir una estandarización de las cosas, ¿no es cierto? Para que se cumpla la norma, ¿está? Entonces, si ves un espacio vectorial de dimensión finita, todo producto interno puede escribirse de esta manera, donde esta matriz G sub B es una matriz hermítica y definida positiva. ¿Qué quiere decir que es hermítica? Que G sub B es igual a G sub B conjugada y traspuesta. ¿Qué quiere decir que es definida positiva? Que si la multiplicás por un mismo X traspuesto y como columna de un lado y del otro, las cosas te dan mayores o iguales que 0. Y solo te dan 0 en el 0. ¿Ok? Esto guárdenlo porque ahora después les voy a mostrar que en la práctica les tiran por la cabeza algunas matrices como para que ustedes empiecen a trabajar con eso. ¿Sí? La otra cosa que vamos a ver es que, sea quien sea el producto interno, siempre se cumplen determinadas propiedades que son las que vos ya conocías en R2 y en R3 con el producto escalar. Primera propiedad, lo que conociste como la desigualdad de Cauchy-Schwarz y que acá nosotros, para hacernos los exóticos, yo llamo Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. ¿Por qué? Porque vieron que en el desarrollo de la matemática, en su momento, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se daban desarrollos, digamos, en forma paralela, por ahí en Francia, en Inglaterra, ¿no es cierto? Y después los tipos se peleaban a ver quién era más inteligente, porque los dos habían demostrado lo mismo, pero yendo por caminos distintos. Entonces, esta desigualdad en principio se conocía como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Por qué? Porque Cauchy la había demostrado cuando se usa como producto interno la integral, y Schwarz la había demostrado cuando se usa como producto interno lo que nosotros hacemos hoy como multiplicar coordenadas. Pero los dos lo habían hecho simultáneamente. Resulta que este señor que está en el medio, Bunyakovsky, era un señor ruso que también había demostrado lo mismo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Como en el mundo en el que vivimos existió algo que se llamó Guerra Fría, durante muchos años a este pobre Bunyakovsky, que era un ruso, lo tiraron a la basura y nadie lo nombraba, y en realidad el tipo había hecho lo mismo. ¿Está bien? Como ahora vivimos en el mundo que vivimos, y los únicos malos, ¿no es cierto?, son los árabes, según quienes dominan el mundo, entonces ahora podemos rescatar a este señor ruso y decir que esta desigualdad es la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Vos la vas a encontrar en cualquier libro como la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky, pero bueno, a mí me gusta decirte esto para que vos veas que a veces hay gente a la que no se reconoce producto de bueno, las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Las cuestiones geopolíticas que danzan en el mundo. Entonces, lo que siempre se cumple es que si vos tomás el módulo, el valor absoluto del producto interno de U contra B, eso siempre es menor o igual que la norma de U por la norma de B. Gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, a vos te demostraron o te dijeron en el CBC que con el producto escalar se podía definir la noción de ángulo. Por eso es muy importante esta desigualdad. Entonces, vamos a demostrar algo que es muy elemental, ¿está bien? Y lo vamos a hacer muy por arriba porque vos has visto que en este mundo que estamos viviendo con esta virtualidad hay muchas cosas que uno demostraba con el pizarrón que ahora lamentablemente no demuestra. Eso es lo que pasa con la virtualidad, pero bueno, para que tengas una idea, lo que sí es importante es que recuerdes lo siguiente. La igualdad de esta desigualdad solo se cumple cuando U y B son linealmente independientes. Y cuando U y B son linealmente independientes se cumple la desigualdad estricta. Entonces, vamos a demostrar que el módulo de U contra B es igual a la norma de U por la norma de B cuando U y B son linealmente dependientes. No importa cuál sea el espacio vectorial, no importa quiénes sean los bichos que están en ese espacio vectorial. Esto se cumple siempre. Y la desigualdad se va a cumplir en forma estricta cuando U y B sean linealmente independientes. ¿Está? Entonces, primera cuestión. Si U y B son LD, ¿qué quiere decir? Vos y yo sabemos, por lo que vimos de espacios vectoriales, que eso solo pasa si uno es múltiplo del otro. Entonces, existirá algún K
no importa en qué conjunto numérico, de manera tal que U se escribe como K por B. Ah, bueno, listo. Entonces quiere decir que estoy tomando el producto interno de U contra B, y eso es lo mismo que tomar el producto interno de K por B contra B. Bueno, pero entonces, por lo que vimos antes, los escalares pueden salir, ¿está bien? De la primera coordenada cuando están multiplicando. Entonces me queda el módulo de K por el producto interno de B contra B. Pero ¿qué pasa? Vimos, cuando vimos las propiedades de norma, que esto coincide con el módulo de K por la norma de B al cuadrado, porque tomar el módulo del producto interno de B contra B es como calcular la norma de B al cuadrado. Acá vos ves tantas líneas en esto, porque yo dejé el módulo de la norma de B al cuadrado. Bueno, pero la norma de B al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, así que pongo directamente la norma de B al cuadrado. Y la norma de B al cuadrado es la norma de B por la norma de B. Entonces me queda módulo de K por la norma de B por la norma de B. Pero el módulo de K por la norma de B es la norma del vector U, porque U era K por B. Entonces me quedó que el producto interno de U contra B, cuando los vectores son LD, coincide efectivamente con la norma de U por la norma de B. ¿Ok? Listo entonces. Entonces, ya demostré, ¿está bien?, que la igualdad se cumple, ¿está bien?, cuando los vectores son linealmente dependientes. ¿Está bien? Ahora voy a ver que cuando los vectores son linealmente independientes, se cumple la desigualdad estricta. ¿Está? Entonces, fíjate, si U y B son linealmente independientes, seguro la norma de U más K por B tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si, no mayor o igual que 0, estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque si U y B son linealmente independientes, no se cumple que U sea un múltiplo de B. Por lo tanto, este vector que está acá dentro de la norma elevada al cuadrado nunca me puede dar 0. Entonces, si U y B son LI, la norma de U más K por B al cuadrado va a ser un número estrictamente mayor que 0. Y ahora, lo único que vamos a hacer es abrir esta norma. Quiero decir, la norma de U más K por B al cuadrado no es otra cosa que tomar el producto interno de U más K por B contra U más K por B. Eso por definición de norma cuando tengo un producto interno. Y ahora digo, mira, si vos tenés esto, si tenés una combinación lineal en la primera coordenada, ¿qué dijimos? Los escalares salen sin conjugar, para decirlo rápido. Entonces me queda U, producto interno contra U más K por B, más K, que es el numerito que está multiplicando al B, por el producto interno de B contra U más K por B. O sea, lo que hice acá fue abrir lo que está en la primera coordenada, nada más. Lo que está en la segunda coordenada lo dejé como estaba. ¿Está bien? Ahora, en cada uno de estos términos voy a abrir la combinación lineal que está en la segunda coordenada. Entonces me va a quedar, en el primer término me queda U contra U, más, como tengo una combinación lineal en la segunda coordenada, este K sale conjugado. ¿Está bien? Entonces me queda K conjugado por el producto interno de U contra B, más K por, y voy a abrir lo que está acá, B contra U más K por B. Te va B contra U contra más, perdón, K conjugado por B contra B. Entonces, si ahora hago el producto de estas cosas, obtengo este número. ¿Tá? La norma de U al cuadrado, más K conjugado por U contra B, más K por B contra U, más K por K conjugado, por la norma de B al cuadrado. Una verdadera porquería, una cosa horrible. Bueno, ahora, supongamos que el producto interno de U contra B me da un número real. ¿Está bien? Si eso me da un número real y K es un número real, es muy fácil demostrar esta desigualdad. Porque entonces, si U contra B es un número real y K es un número real, conjugar K y no conjugar da lo mismo. Entonces K conjugado es igual a K y el producto interno de U contra B coincide con el de B contra U. ¿Se acuerdan? Porque dijimos, cuando el producto interno es real, se puede permutar y no hay problema. Entonces, la norma de U más K por B al cuadrado me queda como la norma de U al cuadrado más 2 veces K por U contra B, más K al cuadrado por la norma de B al cuadrado. Esto que vos tenés acá, ¿está bien? Que en principio vos decís depende de U, depende de B y depende de un numerito K, para cada par de vectores U y B yo lo puedo mirar como si fuera una función cuadrática aplicada a cualquier numerito K real. Entonces me queda la norma de U al cuadrado más 2 veces K por el producto interno de U contra B, más K al cuadrado por la norma de B al cuadrado. ¿Está bien? Quiero decir,
Voy a analizar quién es esta función f de k que está acá. Fíjate. Es una función en cuanto a la variable k como si fuera una función cuadrática. Yo elevo k al cuadrado, la multiplico por la norma de b al cuadrado, más, acá me sobra un más que después lo voy a arreglar 2k por el producto interno de u contra b, más la norma de u al cuadrado. Y lo que tengo es que esta f de k es siempre positiva. Entonces, fíjate, esta f de k es como tener, como te decía antes, una función cuadrática. A por k al cuadrado, más b por k más c. Acá le puse el x de variable, ¿sí? Y me dicen que esto siempre es mayor que 0. Pero para que una función cuadrática fuera mayor que 0, yo de las funciones cuadráticas conozco todo lo que tengo que conocer, porque la señorita Erudiges me enseñó a calcular las raíces de una función cuadrática cuando yo era muy chica, y entonces tengo una fórmula para calcular esa función cuadrática. Esa función cuadrática tenía 2 raíces cuando lo que estaba dentro de la raíz b al cuadrado menos 4ac era mayor que 0. Si llegaba a ser 0, tenía una sola raíz. Y si era menor que 0, no tenía raíces. Si yo estoy diciendo que esta función cuadrática, k al cuadrado por la norma de b al cuadrado, más 2k por el producto interno de u contra b, más la norma de u al cuadrado, es siempre positivo, quiere decir que esta función f de k que tengo acá arriba no tiene raíces reales. Entonces, b al cuadrado menos 4c es menor que 0. ¿Quién es el b? Bueno, el b es el que multiplica la variable k, o sea, 2 veces el producto interno de u contra b al cuadrado, menos 4 veces lo que multiplica al k al cuadrado por c, tiene que ser menor que 0. ¿Está bien? Bueno, pero entonces, ¿esto qué significa? Si esto lo elevo al cuadrado, me queda 4 veces el producto interno de u contra b al cuadrado, y eso es menor que 4 veces la norma de b al cuadrado por u al cuadrado. Bueno, listo entonces. Simplifico el 4 sin perder la generalidad y me queda que el producto interno de u contra b elevado al cuadrado siempre es estrictamente menor que la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado cuando u y b sean linealmente independientes. Si sacás la raíz cuadrada miembro a miembro, te queda el módulo del producto interno de u por b, de u contra b de un lado, y la norma de u por la norma de b del otro. ¿Está bien? Entonces, cuando el producto sea real, es muy fácil demostrar que si u y b son linealmente independientes, esta desigualdad se cumple siempre, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? El módulo del producto interno de u contra b es menor estricto que la norma de u por la norma de b. Lo que pasa cuando esto, en lugar de ser real, sea complejo, te lo dejo para que lo mires, es un truco, no vale la pena. Pero lo que sí vale la pena es lo siguiente, que vos recuerdes que si u y b son linealmente independientes, se cumple la desigualdad en forma estricta. Y si u y b son linealmente dependientes, se cumple la igualdad. ¿Está? Esto es muy importante, es la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Y la vas a aplicar muchas veces en la vida. ¿Está bien? Y tiene además muchas aplicaciones desde el punto de vista teórico. Y después está lo que se llama la desigualdad triangular, que vos ya conocés de cuando eras más chico, que es, mirá, la norma de la suma de 2 vectores siempre va a ser menor o igual que la norma de uno más la norma del otro. Se llama triangular, ¿no es cierto? Porque gracias a que se cumple esta desigualdad, es que los triangulitos, los triángulos se cierran, ¿no? Cuando tomás, digamos, la suma de un vector con otro. O sea, estoy hablando de esta situación. ¿De qué hablo? Si yo tengo un U y tengo un B, ¿no es cierto? Yo puedo pensar que, bueno, disculpen, lo voy a borrar porque me está quedando horrible. Un segundo. O sea, de lo que estoy hablando es de esto. Suponete, cuando vos tenés cualquier triángulo, ¿no? O tenés un par de vectores cualquiera, ¿no? Cuando vos lo sumás, tenés esto así, suponete que esto que está acá, perdonen chicos, estoy hoy
Suponete que esto es U más B. Y este es el triángulo que vas a analizar. Esto es U y esto es B. ¿Qué es lo que pasa? Como la norma de U más B siempre es menor o igual que la norma de U más la norma de B, este triángulo cierra, porque si la norma fuera más grande, entonces a mí me quedaría, perdón, ¿no? Tendría acá, si esto en lugar de ser menor o igual fuera mayor o igual, este triángulo no cierra, ¿no es cierto? Porque cuando vos le calculás la suma del otro vector, no te cierra porque este vector se fue al cuerpo, ¿está bien? Entonces, justamente, los triángulos cierran porque la norma de U más B siempre es menor o igual que la norma de U más la norma de B. Es una propiedad de los triángulos, digamos, ¿no? Por eso se llama desigualdad triangular. Esto es muy fácil porque sale gracias a la desigualdad de Schwarz. Podés mirar acá la demostración. Simplemente voy a demostrar que la norma de U más B al cuadrado es menor o igual que la norma de U más la norma de B, todo elevado al cuadrado. ¿De qué manera? Tomás la norma de U más B al cuadrado y escribís cómo se consigue eso. Se consigue, ¿no es cierto?, calculando el producto interno de U más B contra U más B. Y entonces te queda esto que está acá, U contra U, más U contra B, más B contra U, más B contra B. ¿Está bien? Si en principio estoy en un espacio vectorial cualquiera, esto no tiene por qué ser real, el producto interno de U contra B. Entonces me queda que el producto interno de B contra U lo puedo reemplazar por el producto interno de U contra B conjugado. Entonces me queda que la norma de U más B al cuadrado es la norma de U al cuadrado, más el producto interno de U contra B, más el producto interno de U contra B conjugado, más la norma de B al cuadrado. Entonces decís, a ver, ¿cómo me queda esto? Si yo tengo z más z conjugado, eso es 2 veces la parte real de z. Entonces esto me queda la norma de U al cuadrado, la norma de B al cuadrado en los extremos, y en el medio me quedó 2 veces la parte real de U contra B. Fíjate, yo quiero comparar esto con la norma de U más la norma de B elevado al cuadrado. Entonces, esto que está acá, 2 veces la parte real de U contra B, tendría que compararlo con el producto de las normas de U con B. Pero como gracias a Dios demostramos antes la desigualdad de Cauchy-Schwarz, como el módulo del producto interno de U contra B es menor o igual que la norma de U contra la norma de B, yo puedo decir, mira, la parte real del producto interno de U contra B claramente va a ser menor o igual que la norma de todo, que el módulo de todo el número complejo. Por lo tanto, la parte real del producto interno de U contra B es menor o igual que la norma de U por la norma de B. Entonces me quedó que la norma de U más B al cuadrado la puedo escribir así. Menor o igual que la norma de U al cuadrado, más 2 veces el producto interno, perdón, más 2 veces la norma de U por la norma de B, más la norma de B al cuadrado. Y esto que está acá, me enseñó la señorita Erudiges, que es un trinomio cuadrado perfecto, o sea, es un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué binomio? El binomio norma de U más norma de B elevado al cuadrado. Entonces, efectivamente, la norma de U más B es menor o igual que la norma de U más la norma de B si tomás raíz cuadrada miembro a miembro. ¿Está? Entonces, ya sabes la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la desigualdad triangular, y lo único que te falta saber es lo que ya sabías desde que eras chiquito, chiquita, chiquite. O sea, el teorema de Pitágoras. Sea quien sea el espacio vectorial en el que estoy, ¿está bien? Sean quienes sean los bichos que están en ese espacio vectorial, si el producto interno de U contra B es igual a 0, siempre se cumple el teorema de Pitágoras. O sea, la norma de U más B al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Te acordás, no? Porque el teorema de Pitágoras, a ver si ahora me sale un poco mejor este dibujo, el teorema de Pitágoras que decía, mirá, esto es así. Si vos tenés un triángulo rectángulo, tenés acá un vector y le sumás otro vector que es ortogonal a él. ¿No es cierto? Esto es U, esto es B. Estoy diciendo, si U y B son ortogonales, la suma de U más B, que sería lo que cuando eras chiquito, chiquita, chiquita, te dijeron era la hipotenusa, ¿no es cierto? La norma de esa hipotenusa al cuadrado va a ser lo mismo que la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, el teorema de Pitágoras, la norma de la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso pasa siempre que vos tenés un producto interno. ¿Está bien? Entonces, si los vectores son ortogonales, se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo probás? Simplemente desarrollando, ¿no es cierto?, esto que es la norma de U más B al cuadrado, que es
U más B contra U más B. Lo abrís y te queda U contra U, más U contra B, más B contra U, más B contra B. Como estoy con la hipótesis de que U contra B es 0, entonces este segundo término es 0, y el tercer término también es 0, porque si yo cambio el orden de los vectores, en lo único que cambia el resultado es en la conjugación, y el conjugado del 0 es 0. Así que me queda que efectivamente, cuando los vectores son ortogonales, la norma de U más B al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Tá? Como te decía antes, como consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, yo demostré esto. Demostré que el módulo del producto interno de U contra B siempre es menor o igual que la norma de U por la norma de B. Pero entonces si yo le saco, ¿está bien?, las barras de módulo y estoy en un espacio vectorial real, me queda que ese numerito, que es el producto interno de U contra B, está encerrado por la norma de U por B a derecha y menos la norma de U por B a izquierda. Si además estos vectores U y B son no nulos, entonces yo sé que este numerito nunca va a ser 0, así que lo puedo pasar dividiendo. Me queda que el producto interno de U contra B sobre la norma de U por la norma de B da siempre un numerito real que está entre menos 1 y 1. Entonces tiene sentido decir que este numerito que yo consigo, gracias a haber definido el producto interno, es el coseno de un ángulo. ¿Está bien? Porque el coseno del ángulo siempre está entre menos 1 y 1. Y eso es lo que vamos a definir. ¿Está bien? Se dice que U y B, dos vectores no nulos, ¿está bien?, forman un ángulo θ si el coseno de θ coincide con esta cuenta, el producto interno de U contra B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Está bien? Donde θ es un ángulo que está entre 0 y π. ¿Está bien? Fíjate entonces que el ángulo entre dos vectores siempre es un ángulo que está entre 0 y π. Y cumple esto. El coseno de θ tiene que coincidir con esta cuenta. Se escribe de esta manera. Alfa de U contra B, o sea, el ángulo que forman U con B, es θ. ¿Tá? Fíjate que aclaramos que el θ es el ángulo entre los vectores, siempre es un numerito que está entre 0 y π, justamente para que sea único. ¿Está bien? Porque si no, siempre vos sabés que el coseno se repite, ¿no es cierto? Entonces podrías tener más de un ángulo. De esta manera, el coseno es único. ¿Está bien? El ángulo es único, perdón. Voy a buscar el ángulo que está entre 0 y π y que coincide con esta cuenta. ¿Ah? Entonces, con esto, fíjate todo lo que vimos hoy, ¿no?, que es una barbaridad. Vimos la definición de producto interno. Vimos cómo podés definir distintos productos internos en distintos espacios vectoriales. ¿Está bien? Vimos cómo podés demostrar que una fórmula que te tiran por la cabeza es un producto interno. Y vimos estas tres desigualdades, estas tres características que se cumplen para todo producto interno. La desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, la desigualdad triangular y el teorema de Pitágoras. ¿Está? Entonces, discúlpame, voy a salir de acá. Te quiero mostrar, no sé si ya vieron algo de la práctica o no. Permitime, te la voy a mostrar. Acá. A ver. Están viendo la práctica, ¿no?, que estoy mostrando acá. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, tienen esta práctica. Yo en el aula, digamos, no, bueno, yo en el aula les colgué la práctica, pero es directamente los ejercicios de la guía 3. No puse todo, práctica 1, práctica 2, práctica 3. ¿Está bien? Ustedes úsenla como más quieran. Entonces, tienen un primer ejercicio, ¿está bien?, donde se define una fórmula, ¿está bien? Yo les diría, no hace falta que se molesten tanto con esta fórmula, salvo el repasar la definición de producto interno. ¿Tá? Tienen un segundo ejercicio, ¿está bien?, donde fíjense, ya les tiran por la cabeza esta definición de un producto interno, y traspuesta por G por X, ¿está bien?, que define un producto interno en R2, donde las G son distintas matrices que después les van tirando por la cabeza. ¿Está bien? Mírenlos, lo van a ver en la práctica el miércoles igual.
ustedes con lo que vimos pueden hacer hasta el ejercicio 8, se supone, esta semana. Si les parece, el miércoles que viene nos vemos a partir de las 9 y si quieren podemos ir discutiendo algunos de los ejercicios de esta práctica que también van a volver a discutir de 11 a 13 con la gente de la práctica. Pero digo, me gustaría que nos viéramos no para seguir avanzando, sino para reforzar esto y después seguimos viendo las cosas de Producto Interno que tenemos que ver. ¿Ok? Sí, dale, dale. Entonces, el miércoles que viene a las 9 nos vemos y ustedes vayan viendo la práctica. ¿Ok? Nos vemos entonces el miércoles a las 9. Chau, chau. Gabriela, Chao, una profe, pregunta. muchas gracias. De nada. Sí, decime. Te paso una pregunta de un ejercicio de la guía 2 Sí, de dale. ecuaciones diferenciales. Sí. Pará Es el que me voy a ejercicio. ese ejercicio. Espera que lo comparto. ¿Qué ejercicio? Dale. El 30. Dale, ahora voy. Sí, ejercicio de 30, dale. Sí, hice la parte 1, lo de, bueno, plantear la igualdad del operador y la igualdad a 0 y saqué, bueno, lo que sería el núcleo o el nulo Sí. de la transformación, pero después en la parte B, cuando pregunta lo del aniquilador, ahí medio que me quedé. No, Y en mira, la esto parte la verdad es una complicación al divino botón, ¿viste? O sea, tenés que tomar el polinomio P que está acá, que en realidad no es un polinomio por una exponencial. Hola, hola. Sí. Y fijarte que cuando le aplicás esta función te da 0. Ah, ok. Eso significa que es el aniquilador. Pero yo te diría, bueno, qué sé yo, esto no pierdas el tiempo en esto. No es que sea una pérdida de tiempo, si querés hacelo, ¿me entendés? Pero digo, son cuestiones muy exóticas que después, viste, nadie te pregunta y que inclusive son muy reducidas a cómo están escritas las cosas en esta práctica, digamos. ¿Está? Claro, sí, yo vi que en la teórica lo nombró en el video, pero no lo entendí mucho, entonces quería consultarlo Claro. más o menos por las dudas. Y Claro. después en la parte C, cuando dice hallar la base del nulo de la composición de Bueno, A ves, con esto es lo L. que yo te digo, hallar una base del nulo de la composición, pero, o sea, déjalo, por favor, tiralo, no tiene sentido esto. Ok. Es que te tortures al divino botón. Porque acá lo Ok. importante, lo que sí es importante, discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Porque no vi cuando empecé a contestar. Luciano. Luciano, acá lo que sí es importante es que vos digas, bueno, ¿cómo es esto? Si yo tengo esta ecuación diferencial, L de I igual a P, ¿cómo lo soluciono? ¿Me entendés? ¿Tá? Claro. ¿Qué es lo que voy a poner como solución particular? Porque esto del método del aniquilador, que acá en el ejercicio 29 te vuelven loco y que en realidad María Inés tuvo la gentileza de demostrártelo en el video. Lo único que hace es justificar por qué vale el, digamos, proponer una cierta solución particular. ¿Tá? Entonces, desde el punto de vista formal y muy abstracto, el método del aniquilador ayuda, pero en realidad uno también puede demostrar que esas soluciones particulares existen, ¿también? Sin usar el método del aniquilador, simplemente con la experiencia que uno tiene de cuál es el resultado de derivar funciones exponenciales y de derivar polinomios. ¿Se entiende? Entonces, no te gastes, no vale la pena. Realmente te digo. Ok. ¿Y el del resorte ese dirías que también Bueno, lo si a vos dejemos te o...? copa mucho la física, hacelo. En realidad esto Sí. no tiene... Esto, La a ver, verdad esto que lo sí, único que hace es si lo puedo ponerle dejar lo nombres a dejo. las cosas, ¿me entendés? Digo, ¿vos qué tenés acá? Claro. Tenés un polinomio, una ecuación diferencial de orden 2, ¿está bien? ¿Cómo la vas a resolver? ¿Cómo lo resolves siempre? Pones el polinomio característico y le sacás las raíces. ¿Qué es lo que pasa? Que esas raíces pueden darte reales, complejas o una sola. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Claro, sí, sí. eso Entonces, sí. lo que hace acá es decirte, te dice que es sobreamortiguado si esto es mayor que, o sea, si lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo. Es subamortiguado si es negativo, y entonces tenés raíces complejas. Y es críticamente amortiguado si tenés una sola raíz. O sea, lo único que hace es ponerle nombre a las cosas. ¿Está? Claro. Ok, ok. Perfecto. Bueno, Bueno, nos era vemos esa la duda. entonces el miércoles. Vengan con preguntas. Dale, perfecto. Hasta el ejercicio 8 dijiste, ¿no? Sí, De hasta el la ejercicio guía 3. 8. Ok, Ok, perfecto. Muchas gracias. nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.